programa fue pensado, ¿cierto?, en su mayoría en el tema de lo que es la salud de las personas con diabetes. ¿Qué pasa con el pie? ¿Qué heriditas van ocurriendo? ¿Qué es lo que acontece justamente internamente que hace que tengamos que tener un cuidado más particular aún con el cuidado de nuestras uñas y de nuestro pie en general, Connie? Sí, generalmente hablamos del pie diabético, bien digo, en torno a todo lo que hay con la podología, qué significa, qué medidas hay que tomar, y para eso nos acompaña la directora clínica de S Podología, Erika Cruces Muñoz. Erika, un gusto que nos puedas acompañar. Muchas gracias. Sí, sería súper bueno partir comentando con lo que ocurre efectivamente con los pies de las personas con diabetes, que hace que tengamos que tener muchísima más cautela y ojo a la hora de cortar las uñitas, a la hora de hacer el aseo necesario, ¿verdad? Bueno, la podología es súper importante en esta rama multidisciplinaria que tiene que ver con todo el equipo que está a cargo de los pacientes diabéticos. Ya, lo primero que tenemos que entender es que la diabetes es una enfermedad crónica que va a estar con nosotros transcurso de toda nuestra vida, pero si nosotros somos responsables, ¿ya?, y hacemos conciencia de nuestro autocuidado, podemos manejarlo y tener una vida plena, ¿ya? ¿Qué me llega con esto? Que tenemos que conocer nuestros pies, sí, que eso es lo más importante, ¿ya? Y por ende, conocer las uñas, que son súper importantes porque tienen una medida de protección, claro, de todas las terminaciones nerviosas, ¿ya? Está compuesta por diferentes... Vamos conociendo nuestra patita entonces, pues, a ver qué tenemos acá. Mostremos aquí que esto es súper didáctico. La muestro acá, ya. Sí. Ahí tenemos la parte que es fundamental, que tú puedes ver, que está la matriz en el fondo, ¿ya?, que está acá. Ya. Ahí está la matriz. Después viene el eponiquio, después viene la cutícula que quedó por acá. Ya. Y aquí viene la cutícula, que esto sella. La claro, cutícula tiene una labor súper importante, que es sellar, que no ingresen bacterias, hongos, virus, ¿ya? Después tenemos la placa unguial. Y tenemos esta, la uñita. La uñita. La uñita es la placa unguial que protege, como te decía anteriormente, las terminaciones nerviosas, ¿ya? Y aquí tenemos paroniquia, que nosotros le llamamos surco a esta zona. La zona que del ladito, de los laditos se llama surco. El surco de la uñita. Y eso sella la uña, ¿ya? Por ende también permite que nos selle y no se metan todo este tipo de microorganismos. Después llegamos a aquí, que está el borde libre, y antes del borde libre está el hiponiquio, que es esa parte de adentro de la uña, porque esto es igual como la uña de los pies, la de las manos, ¿ya? Y esa parte sella. Ya. ¿Por qué es tan importante la podología? Conocer este sello que tenemos, claro, que nos ayuda al táctil, por ejemplo, de las manos, a tomar esto, sí, ¿ya? Claro, hablemos de herramientas también. Sí. Tú nos traes herramientas específicas para ese corte, ¿no? Exactamente. Muy pocas personas hablan de, por ejemplo, las características de la uña, y es primera vez que lo repasamos aquí en el matinal. Es súper importante conocerla para poder cortarla y saber qué partes ir cortando. ¿Y de qué está compuesta? Pues de claro, queratina, calcio, proteína, claro, agüita, de eso está compuesta. Y la función que tiene es protegernos. Eso es súper importante. ¿Por qué nosotros hablamos de extremo libre? El extremo libre es todo lo que se desprende de la lámina unguial. La uña que queda sueltecito ahí cuando uno se rasca y la uñita afuera. ¿Por qué no debemos cortar así? Redondo. A ver, mostremos acá, mostremos. Mira, ahí. Redondito, porque no dejamos extremo libre y la uña se corta recta. Cuando tú te pones en los surcos, en los que llamamos ahí paroniquio, que estos son los bordes, claro, donde van sellados, tú ahí es donde empiezas a tener problemas. Sí, porque la uñita está cortada. Está mal. Porque se encarna. Porque se encarna. Y entonces ahí empieza a generarse esa herida que tiene mala circulación justamente por la enfermedad. Entonces claro, hay que porque tener mucha hablamos precaución. del comienzo de la diabetes, que puede producir una neuropatía o vasculopatía, que afecta las terminaciones nerviosas de nuestras extremidades inferiores, ¿cierto? Claro. Ya, y por ende nosotros tenemos que tener un buen corte de uña y tomar en cuenta que la uña es una protección. Tú nos traes elementos. Sí. Muchas veces el corta uña no es un buen amigo del corte en caso de que tengamos esta enfermedad. ¿Por qué nos traes, por ejemplo, ese es un corta cutícula? No, o es un corta... Es un alicate. Ya. Alicate para cortar las uñas. ¿En serio? Lo que pasa es que muchos pacientes buscan este tipo de alicate. Ya. Incluso llegan a la clínica y me consultan. Y yo le digo, siempre para usar un tipo de alicate, ya sea este frontal, que mira que se ve súper agresivo a la visión, tiene que haber una supervisión y también tiene que haber una educación. ¿Cómo se utiliza? Claro. Porque son súper invasivos, por eso lo usamos los podólogos, porque sabemos manejarlo. ¿Entiendes? Cuando ellos quieren adquirir, yo prefiero, mira,
Incluso hay uñas, hay diferentes tipos de uñas. La uña, por lo general, en un diabético a veces no su anatomía resulta un poquito que sea igual que tú y yo, porque pues hay son anatomía totalmente de distintas los las uñas. pies. Claro. Si hay un pie plano, un dedito en garra, un dedito en martillo, la uña se va deformando Claro. y se va poniendo así, ¿ya? Por eso hay que tener extremadamente cuidado, ¿cachai? Cuando se pone así en garrita hacia abajo. Yo le sugiero a los pacientes, si no pueden acudir al podólogo, que las limen. Por eso traje limas, Ya. porque tú al limar ¿Y vas qué a lima se evitar... recomienda también en esos casos? La lima 180 por lo Sí, la general. tradicional. La tradicional, porque tiene un borde, obviamente, que es áspero y tiene uno suave. Y ese no te va a impedir que metas a los lados, entonces solamente resto, vas a limar. Y siempre, cuando cortamos la uña, tenemos que dejar lo que hablábamos anteriormente, borde libre, un poquito. Oye, ojo con eso, Connie, ¿ah? Es súper importante en este espacio final comprender que no podemos improvisar con la uña de las personas que quizás están padeciendo la diabetes, Por que supuesto. es bueno que quizás en este mismo espacio lo vayamos guardando, presentándoleselos a algún amigo, algún familiar, para que sepan realmente con qué cortar y de qué manera hacer el corte. Exactamente. Para no generar estas heridas que pueden obviamente ir infectándose con el tiempo. Ahora, lo que más uno le recomienda a los pacientes es el aseo. El aseo diario, revisarse los pies todos los días, revisar el calzado. Siempre antes de colocárselo puede caer una piedrita, algún cuerpo extraño. Claro. Humectar los pies muchas veces Humectar. pasa con diabéticos que, claro, se les van resecando. Se le van resecando. Y en ese mismo aseo diario y en esa misma humectación ir viendo, porque suele pasar cuando ya va avanzando la enfermedad, se pierde sensibilidad muchas veces, entonces Cuando hay una neuropatía, sí. hay heridas que no se dan cuenta hasta que se las ven y ya puede ser algo muy avanzado. Por algo nosotros le decimos calcetines ojalá claros, ¿ya? A ver si es que se ¿Por qué? pela, Porque así va a mancha. tener una visión cuando se retire el calcetín si tiene una neuropatía. La neuropatía no sentir molestia, dolor. Entonces, sobre todo los calcetines sin costura. Secárselo bien con cuidadito entre medio de los deditos de los pies. Y obviamente con todo lo que conlleva ojalá papel humectante, toallita nova, cosa que no guarden una toallita y después la vuelvan a ocupar, Claro, sino todo que desechable. todo desechable. Erika, Claro. Dígame. algo importante, porque muchas veces, y lo hablamos cuando veíamos la pauta acá con el equipo, sobre todo para las mujeres, tal pedicure. El tema de pintarse las uñas, uno va a un centro de belleza y algo estético. Hacer la distinción entre ir a un centro de podología a ir a un centro de belleza, donde te van a arreglar las uñas, las van a limar, pero si una persona, una dama en este caso, que es más recurrente que vayan a estos centros a pintarse las uñas, la liman de una mala manera. Y lo otro, de tener las uñas pintadas, ¿se recomienda o no se recomienda a las personas con diabetes? Por lo general la uña de los pies hay que cuidarla porque ellas viven en la humedad y en la oscuridad. Nosotros como podólogos podemos pesquisar si tenemos los conocimientos suficientes y derivar. Por ejemplo, yo siempre digo, si va a ir a una pedicure, Sí. que le limen las uñas, que no le corten demasiado la cutícula, que no le corten aquí los surcos, que le sacan durecita porque eso les vuelve a aparecer. Entonces hay que ver siempre la anatomía igual que tienen los pies. Por eso yo le conversaba el otro día a una señora de que nosotros como podólogos miramos al paciente individual, no en general, porque cada paciente la educación va a ser diferente de la otra, porque tenemos que ver las patologías que igual tienen en los pies. Exacto. Entonces, ¿y qué tipo de calzado utiliza? Y a veces hay malformaciones que son hereditarias, que algunas vienen con un dedito en martillo, que lo tenía la abuelita, entonces, o la bisabuela, y todo eso. A veces tienen problemas la tiroides, las uñitas se quebrajan, tienen pliegue, Entonces, todos esos factores hay que irlo viendo a medida que uno va conociendo al paciente y en la primera sesión. Para ir finalizando, materiales esenciales que deberíamos tener en casa para el buen uso entonces del corte de uñas. Yo recomendaría ojalá una tijerita, ¿Ya? recta, ya sin punta, una lima, porque si no tenemos mala la visión no vamos a poder cortar. Sí. Por algo se dice cortar las uñas después del baño, cuando están Tan húmedas, blandita. tan blanditas y todo eso. Y en general todo desechable, una buena cremita que hidratante, un jabón neutro por ¿Alcohol? si son alérgicos. No, el alcohol en los pies. Para por las lo general, manitos, obviamente si es que, por ejemplo, que se reseca. claro, es importante la desinfección de las manos, el lavado de manos antes de... El mucho mejor el lavado de manos, Ya. porque con agüita corriendo, entonces Súper. pues tú lo secas. El alcohol te puede ir resecando, provocar grietas que pueden ser una puerta de entrada también. perfecto. Entonces por eso es súper importante cuidar nuestra piel en general.
Desde Si los la limita cabeza hasta los pies. es un buen tema porque entendemos también que personas diabéticas quizás ya de una edad avanzada, no es lo mismo que uno llega y se va a cortar la uña No, y puede no es lo tener mismo. esa agilidad. No, Entendemos por que hay supuesto. personas que es más complejo. Las redes de contacto están apareciendo a través de nuestro generador de caracteres, expodología, spodología.cl, ahí está Y apareciendo un el WhatsApp. agrado, pues, un agrado de que ojalá los televidentes entiendan que periódicamente deberíamos revisar nuestros pies por un profesional, cosa de que él lo va a hacer, nos va a guiar, ¿ya? Porque la podología en general es para todo. Si bien es cierto, nosotros nos enfocamos harto en el pie diabético o en el diabético, pero tenemos una preparación para atender todos los grupos etarios, incluyendo las bebés. www.ecpodología.cl para que la gente tenga entonces la oportunidad de escribir en caso de que necesiten justamente este servicio que es tan esencial Hoy también. podemos tomar el contacto más adelante con las guaguitas, sobre todo, madre primeriza, la uñita. Ahí, otro tema. Falta, otro ahí tema. tenemos harto tema. Nosotros nos Mucho. empezamos a despedir. Agradecemos que nos hayan Listo, acompañado y gracias. también agradecemos a todas. Un gusto, Un gusto, Erika. pues. Un gusto Agradecemos también. a Venga a todas y a acompañarnos aquí para finalizar. Venga, vamos aquí las quienes tres nos a han finalizar podido el programa. acompañar esta mañana. Recuerden seguir, por supuesto, en la sintonía de TVU. Ya viene Ciudad de Todos y todas acá las noticias y todo el resumen de lo que pasa en la ciudad penquista. Y con nuestros especialistas, entonces, la invitación extendida a que nos escriban al más 569 por si es que quieren decirnos algún tema de salud importante y que quizás que quieren que tratemos aquí en nuestro programa. Les mandamos un beso grande y gracias por la sintonía. Gracias.